Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Omar Camacho Tapia, curso el segundo semestre de Marketing Digital en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Como primer tema, quiero indagar en el tema de las características de la voz. A través de las características de la voz y los gestos corporales, nuestro interlocutor expresa sus sentimientos, la forma en la cual comprendemos el significado del mensaje. Este significado del mensaje está relacionada con las características de la voz. Las diferentes modulaciones de la voz, es decir, una elevación al tono, una pausa o alargar una palabra al pronunciarla, nos permiten descifrar el significado de nuestro comunicado. Esto es muy importante a la hora del discurso, ya que nosotros le damos la debida intensidad a nuestro discurso dependiendo de la elevación del tono o de una palabra relevante. Los elementos principales que determinan las características de la voz son el ritmo, el tono y la intensidad. ¿Qué es el tono? El tono es el timbre de la voz con el cual nacemos. Todos tenemos diferente tono, puede ser grave, agudo, etc. El tono puede ser formal o informal, alegre o serio, amistoso o protocolario. Un tono vacilante denota inseguridad. Una voz sin titubeos transmite seguridad. Una voz monótona y lineal comunica a veces aburrimiento. Los cambios de tono manifiestan sin duda enfado o temor. Es decir, cuando no tenemos una buena regulación del tono de la voz en un discurso, esto manifiesta duda o temor. Refiriéndonos a la intensidad de la voz, la intensidad de la voz es el volumen con el cual se emite el sonido. La intensidad puede expresar intimidad, suspenso, sorpresa o impulso. Un volumen alto comunica la intención de dominio. Un volumen bajo demuestra timidez o inseguridad. Los cambios de intensidad se emplean para enfatizar los puntos claves del discurso. Muy parecido como lo mencionábamos en el tono, pero la intensidad es lo que enfatiza puntos claves de nuestro discurso. No es lo mismo decir vamos a ganar que cerrar el discurso con decir vamos a ganar. He ahí el ejemplo. El ritmo. El ritmo de la voz es el número de palabras por emisión de voz. Un ritmo normal es de 2 palabras por segundo. Algunos ritmos son rápidos y enérgicos, otros deliberados y lentos. El ritmo que nosotros le demos a un discurso es lo que va a hacer, va a dar el entendimiento entre el emisor y el receptor. Hasta aquí el tema de características de la voz. Siguiente tema que vamos a aportar son los vicios del idioma. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, los vicios del idioma son las formas incorrectas de hablar o la dicción de escribir, mala ortografía, refiriéndonos al vicio del idioma. Esto se da en diferentes tipos de lenguaje, es decir, estos están asociados con el barbarismo. ¿Qué es el barbarismo? Son las palabras con sustitución u omisión de fonemas cuando se emplean términos impropios o propios de otra lengua. Es decir, se prohíbe
los niños aquí. Se prohíbe está mal mencionado. Lo correcto es se prohíbe los niños aquí. O aquí se prohíben los niños. Esa es una forma correcta. A veces decimos barbarismos, por mencionar algún otro, está bien fuerzudo ese señor. Está bien fuerzudo. La palabra fuerzudo es un barbarismo, ¿no? La mención correcta sería ese señor está muy fuerte o ese señor está fuerte. ¿Ok? A veces mezclamos en barbarismos palabras de otro idioma, es decir, de inglés, ¿no? Por ejemplo, voy al show de la calle. El show es una palabra, en inglés que significa espectáculo, ¿no? Y muchas veces lo usamos mezclado en español e inglés, que son barbarismos. ¿Por qué? Porque la gente ya los adopta y los incluye dentro de sus enunciados en español. Como por decir, claro que yes. Claro que yes, a veces mencionamos esa palabra de mezcla de inglés con español, en lo cual está mal mencionado. Lo correcto sería claro que sí. ¿Ok? Solecismos. Solecismos es toda violación de las normas sintácticas, discordancia o falta de concordancia en un enunciado o en un texto. Es el orden erróneo de las palabras. Es decir, a veces decimos, ¿cómo tú te llamas? Si se dan cuenta, el orden está mal articulado. La palabra correcta es ¿cómo te llamas tú? A veces también mencionamos y dice en un solecismo como error decir vienen detrás tuyo. Lo correcto sería vienen detrás de ti. También un error solecismo sería mencionar me di una mi vuelta, como dicen en Chiapas, ¿no? Me di una mi vuelta por ahí. Lo correcto es me di una vuelta al pasar por ahí. Hasta aquí con solecismos. ¿Qué es la redundancia? La redundancia se repite el mismo concepto o idea con frases análogas que son innecesarias. La redundancia es un error de sintaxis y a veces hasta motivo de burla. Como bien decimos, ¿no? A veces baja para abajo, sube para arriba. Es una forma muy incorrecta porque si subes, pues es lógico que vas arriba. Si bajas, es lógico que vas para abajo, ¿no? O decimos volar por los aires. Estamos de acuerdo que nadie vuela sobre la tierra. Todo es por los aires. O a veces dice una redundancia, peinándome mi peinado. Es lógico que si te estás peinando, estás haciendo un peinado, vaya. La anfibiología. La anfibiología está relacionada con la semántica. La construcción del enunciado da lugar a más de una interpretación. Ejemplo, fui a la tienda y te dije que me alcanzaras. ¿A dónde te alcanzo? No hay una semántica donde exprese a dónde te alcanzo. Lupita me gusta y Juliana me encanta. Le pediré que sea mi novia. En este enunciado no se entiende a quién, no especifica a quién. Esa es una anfibiología. Hasta aquí con los vicios del idioma. El siguiente tema que vamos a abordar son las técnicas de comunicación oral. La comunicación ocupa un total del 80% del tiempo total de los seres humanos. En proporción, entre las habilidades lingüísticas del ser humano varía de la siguiente manera. Escuchar, 45%. Hablar, 30%. Leer, el 16%. Y escribir, el 9%. Escuchar es comprender el mensaje y para hacerlo debemos poner en marcha un proceso cognitivo de construcción de significado
y de interpretación de un discurso pronunciado oralmente. Escuchamos con un objetivo determinado y con expectativas concretas. Toda escucha tiene un componente no verbal. Mientras escuchamos, se nos exige que ofrezcamos un feedback. Este feedback también es conocido como retroalimentación o comprensión del tema. ¿Qué es? El lenguaje es diferente del escrito. Es decir, algunas técnicas de la comprensión oral, podemos expresar que existen microhabilidades de la comprensión oral. Estas microhabilidades de la comprensión oral se distinguen como reconocer los monemas y palabras de la lengua. Es decir, ¿en qué se basa reconocer? En seleccionar y distinguir las palabras relevantes de un discurso de las que no lo son. Saber agrupar los diversos elementos. Reconocer. Algunas otras microhabilidades son interpretar. Interpretar es comprender el contenido del discurso, comprender la intención y el propósito comunicativo, comprender el significado global, comprender las ideas principales. ¿Cómo es comprender en la forma del discurso? Comprender la estructura o la organización del discurso, identificar las palabras que marcan la estructura del texto, identificar la variante dialectal y el registro del discurso, captar también el tono del discurso, notar las características acústicas del discurso, es decir, la voz, la actitud del emisor, el ritmo de la entonación, las pausas, etc. Otra microhabilidad, anticipar. Saber prever el tema, el lenguaje y el estilo del discurso. Saber anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha dicho. Otra microhabilidad, inferir. Saber inferir datos del emisor, es decir, conocer la edad, el sexo, el carácter, la actitud, la procedencia sociocultural y los propósitos de nuestra audiencia. Saber interpretar también los códigos no verbales, la mirada, la gesticulación, los movimientos, etc. Otra microhabilidad, retener. Retener es recordar palabras, frases e ideas para poder interpretarlas más adelante. Utilizar diversos tipos de memoria para retener información visual y auditiva. Hasta aquí con el tema de las técnicas de la comunicación oral. Espero haber entregado un trabajo eficiente. Muchas gracias, profesor, y pido su comprensión para la aceptación de mis actividades. Muchas gracias.